negaste se escapó de tus labios sin querer. Asustado, por eso busco abrigo en la inmensa amargura de mi ser. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada de explicarte el beso que negaste. Ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. No me preguntes nada, que nada de explicarte el beso que negaste. Ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Altiva y orgullosa pasaste junto a mí y yo como un capricho te seguí. No volviste la cara ni una sola vez y por eso humillaste mi altivez. Mas cuando en mis brazos al fin te estreché y loco de amores por fin te besé. Asistencia a este pequeño homenaje a un gran hombre, nuestro amigo Carlos Montemayor, maestro, luchador social, activista por la defensa de los derechos humanos y que nos permite a todo el pueblo de México y a todos los pueblos del mundo conocer un poco la represión que el Estado mexicano lleva a cabo en contra de los movimientos sociales. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida, le vamos a dar la palabra a la compañera Marta, ella es la que va a conducir el evento. Muchas gracias nuevamente por su asistencia. No amamos nuestra tierra por grande y poderosa, por débil y pequeña, por sus nieves y noches blancas o su diluvio solar. La amamos simplemente porque es la nuestra. En su territorio hay una región que es la región de nuestra infancia y en tal región una ciudad o un pueblecillo. En el pueblecillo una casa, en la casa 4 paredes viejas y manchadas
con muebles rústicos hechos por el carpintero de la familia, con árboles que nos dolió verlos abatir. En medio de la casa una fuente de la cual nunca dejaremos de escuchar el canto. Todo se va replegando hasta llegar de la caja más grande a la más pequeña, del mundo a las 4 paredes de la infancia, hasta la cuna y el ataúd. La tierra que caerá sobre estas 4 tablas cuando estemos de vuelta a geranios y quiebracajetes. Y nos empinemos en los árboles, es la tierra más dulce que existe. La niñez va recorriendo como un arroyo que canta. Remontamos la corriente hasta el manantial, hasta el amor de nuestros padres. No amamos nuestra tierra por hermosa, por alegre o triste, por su leyenda o su primitiva felicidad sin historia. La amamos porque es la nuestra. Así amamos a Carlos Montemayor, con este amor fraterno que sembró en nosotros el amigo, el compañero, el militante. La amamos, lo amamos porque es nuestro. Hace 2 años partió desde esta tierra, desde el dolor de nuestro pueblo. Llevaba en sus manos nuestro coraje, nuestra fuerza, nuestra vida. Carlos Montemayor es el hombre que nos dio la voz e hizo que fuéramos escuchados. El hombre que derramó poesía en nuestros continentes. El hombre que nos dio vida, el que comprendió nuestros territorios que eran ya suyos. Me es grato presentar a nuestro distinguido presidio. Se encuentra con nosotros para presidir este sencillo homenaje la señora Susana de la Garza, esposa de Carlos Montemayor. Asimismo, damos la bienvenida a Lorenzo Hernández Ocampo, de la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas en México, escritor mixteco. También a la periodista, autora del libro México Armado, 1943-1981, y colaboradora de reportajes especiales de El Universal, Laura Castellanos. Saludamos la presencia de Adrián Ramírez López, presidente del ALIMED y coordinador de la Red de Alerta Temprana. Nos acompaña también Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de AJADEM y vocal de FEDEJAM. Dejo abiertas las puertas. Dejo abiertas las puertas de la casa para que todos mis amigos, con sus recuerdos y su dicha, con sus amores destruidos y persistentes, lleguen con su risa y sus vasos desde el primer día de mi vida. Dejo abiertas las puertas de la casa para esperar a mis padres en medio de mi infancia y caminar de la mano con ellos por una mañana. Dejo abiertas las puertas que lleguen mis hijos con sus risas imborrables, tropezando en innumerables vidas, para que lleguen las mujeres que he amado y decirles el tiempo que las esperé, las tardes que las he comprendido, para que el viento inunde la casa, los libros, los muebles, los días, oyendo todo lo que es posible. Dejo abiertas las puertas de la casa para estar siempre en el mundo. Carlos Montemayor. Para iniciar los trabajos de esta mesa, queremos darle un presente a la señora Susana de la Garza, con todo el cariño de su pueblo para Montemayor.
Montemayor abrió espacios para que las voces de los de abajo, que habían sido acalladas con sangre, ahora sean escuchadas a través de su palabra, y ahora formen parte de la verdadera historia de esta nación, esta historia que habían mantenido trunca las instituciones sociales y las élites del poder. Junto a la poesía, los relatos, las novelas y los ensayos donde se aprecian preocupaciones sociales y la defensa de los oprimidos, tenía otra gran pasión, que era la defensa de las lenguas indígenas. A México se le ha ido el enamorado de sus lenguas originarias, su defensor, su aliado. En cierta ocasión llegó a decir: los sabios mayas me han cambiado la visión del mundo, ahora me siento como un pequeño sol dentro del universo. Tiene la palabra Lorenzo Hernández Ocampo, escritor mixteco, asociado de la ELIAC. Adelante. Tolobanza. Buenos días. Nai la bokata tia sanaa, tiana sabi sanaa, tiana yanika delicato na inizando incoyoyo. Escritores en lenguas indígenas, Asociación Civil, les envía un cordial saludo a nombre de nuestro compañero, el maestro Pedro Martínez Escamilla, a quien me honro en presidir. Él es el presidente del Consejo Directivo. Ñaka ando bichi, ñanena taka nondono, ñande eno, ñashito ondo, ñasaku, ñaka ando. Bibi ona naka bibi ya to ando, bibi ona kasto oña ina ando, bibi o nakunda yanikachi na y tatacarpos. En este día, que las palabras olvidadas, las palabras prohibidas, las palabras escondidas cobren brillo y color en torno del gran poeta, escritor, ensayista, periodista, cantante Carlos Montemayor. Un homenaje no es Carlos Montemayor, es nuestro hermano mayor que está con nosotros. Si me permiten, cuando dice en su libro, uno de sus poemas, Finesterra, él analiza el sentimiento que nace desde su ser para estar con los suyos, donde termina la tierra y empieza la mención del agua. Ahí donde las olas juegan, van y vienen, llevan y traen mensajes de su pueblo, de nuestros compatriotas que también han ido a través de las aguas buscando oportunidades, buscando mejores senderos de la vida, porque así es esto, nuestro México. Dice Amparo Dávila, Techicocuín, Tatalani Sana, Sanderillo de Sachiltole, y volveré hasta mi pueblo natal, como vuelve el ave errante a beberme la luna en la torre de sus carros. Este concepto lo llevó muy profundo nuestro gran escritor, luchador social. Dentro de sus aportes en la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, siempre impulsó, motivó, siempre alimentó con su fuerza de expresión a las letras indígenas. Gracias a él estamos a punto de que se nos entregue el fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, un lugar, un espacio, porque nos asiste el derecho de poder seguir trabajando, escribiendo, rescatando valores y tradiciones a través de una herramienta que es la lengua materna. Kachina i sano, tashi ina i, nundo oña tuan, taya ina i, sigiña tuan, kachita talión portilla, ya doca ya i ibio.
El doctor Miguel León Portilla señala que cuando se muere un viejito, se cierra un archivo. Cuando se extingue una lengua, se empobrece la cultura universal. Aquí nosotros, sectores de lenguas indígenas, que decimos que estamos firmes, tatatón día, tatatón yuco, como el viejito del agua, como el sabino, como el árbol del tule, a través de las inclemencias del tiempo, en el ventarrón, en el aire, que los hace danzar ante estos embates. Así Carlos Montemayor trabajó, luchó arduamente en medio de estas situaciones adversas. El poema de un gran ensayista del siglo XX, Octavio Paz, recoge algo muy interesante sobre nuestras lenguas indígenas también, que precisamente yo encuentro en una de las obras del maestro Carlos Montemayor. Lo traduje en mi lengua porque lo siento mío. Dice: ta iyo te hui, tata yo tonje, tata yo te guante mandishi, tata te hui boy, mandishi, chico hui te sa. Un chopo de agua, un sauce de cristal, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que avanza, se curva, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Así nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas originarias. Así fue el defensor de esta lucha para mantener nuestra identidad, nuestros valores. Si me permiten, retomaré algo que nuestro poeta dijo en un poema, Finisterra. Grave y ensordecedor de las ballenas refugiadas en las bahías, entre el vuelo sabio y orgulloso de los pelícanos y las gaviotas que se alejan nuestras manos cuando quisiéramos sentir tan solo un instante de sueño. Entre el verde oleaje que estalla contra la blancura de las playas y de la roca, que despedaza su espuma contra peñascos blancos como los sueños de todos los que han muerto y han vuelto a vivir y han vuelto a besar la muerte entre el océano que estrecha contra sí mismo, contra su pecho húmedo. Así, en ese instante en que tus ojos océanos se juntan, en que se exalta la espuma, déjame decir que este grito espumante es para siempre, que será mi voz para siempre, oh, que será mi voz para siempre. Carlos Montemayor. Nakondono ni kanikwa, nakastondo bibi, nakano tatalika ansiasan. Nuestros mayores también dijeron, en nuestro caso, dejemos al menos cantos, dejemos al menos goles. Un poeta, Nezahualcóyotl, poeta prehispánico. Dentro de los aportes, como luchador social, el maestro Carlos Montemayor, de las publicaciones más grandes, un aporte universal, diría yo, una colección de literatura en lengua maya, que hace un rato escuchábamos precisamente en uno de sus pensamientos más bellos, que
la literatura, la lengua maya, le hizo cambiar la vida. Carlos Montemayor, periodista, ensayista, luchador social, llevó la poesía indígena más allá de las fronteras. Gritó como se vive aquí en México, en una forma que no nos merecemos los indígenas. Existen lenguas dominadas, lenguas dominantes, pero el mixteco, el náhuatl, el maya y otros tantos idiomas que se hablan son iguales o tal vez superiores, porque nos dan identidad, el sentido de pertenencia, la hermandad, nos enseñan cómo debemos vivir en este México querido que es nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. De todos es sabido que Carlos Montemayor nació el 13 de junio de 1947 en Parral, Chihuahua. Sin embargo, nosotros creemos que como luchador social dio la primera luz en su juventud al lado del movimiento campesino de los años 70 que se desarrolló en el norte del país como consecuencia de los despojos de tierras que hicieron algunas compañías privadas. En aquel tiempo surge la Unión General Obrero Campesina de México, encabezada por Jacinto López. Esta llevó a cabo movilizaciones en defensa de dichos predios. Sobre estos sucesos, Montemayor relató: cuando me fui a estudiar a la Universidad de Chihuahua, entré en contacto con los cuadros políticos y frentes campesinos que me permitieron conocer más de cerca este proceso social. En esta época, varios amigos míos, muy jóvenes, se radicalizaron y tomaron las armas. Ellos constituyeron el primer movimiento guerrillero en México. La acción armada más notable que hicieron ocurrió el 23 de septiembre de 1965. Esa mañana intentaron tomar por asalto el cuartel militar de la Ciudad Madera. A partir de ese acontecimiento, caminó junto al pueblo en pro de sus reivindicaciones sociales y la defensa de los derechos humanos. Pero un hecho contundente, acaecido en su natal Chihuahua, le señaló el camino como vocero de los movimientos sociales. Relata Carlos también: yo radicaba en la Ciudad de México cuando me enteré del ataque a Cuartel Madera y vi las fotos de algunos cadáveres de mis compañeros. Me sacudí, pero sobre todo me estremecí. Me estremeció el tipo de información oficial sobre ellos. Los trataron de guerrilleros, de delincuentes, de pistoleros, de robavacas. Eso fue lo que más me afectó, porque a mí me consta su honestidad, su limpieza, su integridad, su militancia, su generosidad. Esta impresión de cómo una versión oficial puede destruir brutalmente la verdad de la vida humana me marcó para siempre. Así surgió mi compromiso. Desde entonces, reconocemos en Montemayor al humanista de profunda generosidad, al interlocutor de los movimientos sociales. Un día después de su deceso, la columna editorial del periódico La Jornada señalaba: al país va a hacerle mucha falta su pasión y su rigor analítico, su creatividad y su serenidad, su independencia y su compromiso, justo cuando más lo necesita México. Tiene la palabra Laura Castellanos, quien nos abundará sobre esta faceta de Carlos Montemayor. Hace 2 años, cuando falleció Carlos Montemayor, escribí un artículo sobre el legado de su pensamiento político que conforme pasa el tiempo va creciendo en vigencia. Entonces yo reflexionaba sobre el lamentable fallecimiento de este historiador, ensayista, divulgador de lenguas indígenas, cuentista, traductor, cantante de ópera y poeta. No conozco a otro intelectual que de forma tan prodigal haya incursionado en disciplinas tan diversas.
Sin embargo, escribí entonces que con su partida no solo perdíamos a un intelectual prolífico, sino al que primero desentrañó en México las claves para dilucidar la violencia de Estado contra movimientos sociales y guerrilleros. Y esa, en mi opinión, es la mayor aportación de Montemayor a las ciencias sociales en México, pues su obra más reconocida y de mayor alcance es la que ha dado comprensión a los detonantes de la subversión popular y a la estrategia de Estado para aplastarla. Sin lugar a dudas, Montemayor fue el pionero en sistematizar y visibilizar la historia de los movimientos armados socialistas de los 60 y 70, nulificados en la historia oficial. Yo recuerdo cuando en la universidad leí por vez primera la que es su obra más renombrada, la novela Guerra en el Paraíso, acerca de la represión militar contra la guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero en la década de los 70. Al leer la novela me causó un fuerte impacto. Tengo familia en Zihuatanejo y con mis padres solíamos viajar en auto y recorrer la carretera de Acapulco a Zihuatanejo para visitar a mi familia. Con mis ojos de niña recuerdo haber visto que siempre había retenes militares en la carretera. En una ocasión íbamos en autobús y nos pararon en un retén militar. Hicieron descender a todos los hombres, entre ellos a mi padre. Los colocaron en línea y los hicieron al abrir las maletas. Un soldado armado subió al autobús y se fijó en cada uno de los pasajeros. Yo no entendía qué pasaba, pero es mi primer recuerdo de infancia en el que sentí pánico. Finalmente nos dejaron ir. Mis padres no supieron explicarme por qué siempre había militares en esa carretera y más militares instalados en un cuartel aledaño a la colonia popular donde vivía mi familia en Zihuatanejo. No supieron explicarme porque no lo sabían. Y yo no encontré explicación alguna cuando cursé la preparatoria y la universidad, hasta que el libro de La Guerra en el Paraíso llegó a mis manos. Entonces supe cómo Guerrero vivió el terror de Estado en esa época. La novela, está de más decirlo, marca el antes y después del conocimiento público sobre lo que se conoce como la Guerra Sucia Mexicana. En Guerra en el Paraíso, como en sus otras obras, como en Las Armas del Alba, que recoge la experiencia guerrillera del grupo de Arturo Gámez en Chihuahua en los 60, Montemayor enfatizó en la importancia de plasmar la perspectiva histórica para examinar los procesos de radicalización social y guerrilleros. Él desarrolló las tesis fundamentales para hacerlo, las cuales recogió en su libro La violencia de Estado en México, que salió a la luz casi simultáneamente cuando trascendía la noticia de su fallecimiento irreparable. En el artículo que con el motivo de su pérdida escribí entonces, recogí la que estimo es su tesis central para hacernos comprender los resortes de la violencia popular. Montemayor expuso que la violencia de Estado no es solo tortura, agresiones, masacres y desapariciones forzadas, sino un entramado de complejos mecanismos definidos por el Estado como paz social. Esa paz social comprende la impunidad en la procuración e impartición de la justicia, la legislación que criminaliza a activistas sociales y la negación de la pobreza. Todas estas formas de violencia institucionalizada se agravan más en el caso de poblaciones indígenas. A su entender, esta violencia institucionalizada es la razón de la recurrencia de la guerrilla como fenómeno de lucha en el país desde hace 47 años. La llamó guerrilla recurrente, porque no ha dejado de estar presente durante todo este tiempo. Por tal razón, siempre enfatizó que la actuación guerrillera y los procesos de radicalización social deben ser analizados como movimientos sociales y no como hechos políticos o militares. Su primera tesis sobre la violencia institucionalizada está atada a otra de sus tesis. Esta violencia institucionalizada provoca la violencia popular. En su libro, La violencia de Estado en México, describió un escenario que se ha repetido en la historia moderna del país, tanto en las movilizaciones ferrocarrileras de los 50 como en las estudiantiles del 68, en la irrupción de los grupos guerrilleros diversos, así como en el movimiento popular de Atenco del 2006. Y el escenario es, cuando un grupo radical irrumpe, el discurso del Estado descalifica sus razones, niega la violencia institucionalizada y reprime en nombre de la ya citada paz social. Recurro a su palabra. Al permanecer en silencio esta violencia constante y previa, él se refiere a la violencia institucionalizada,
La inconformidad se confunde con el inicio de la violencia social misma y no se le entiende precisamente como un proceso que surge para que cesen, mengüen o se suspendan temporal o definitivamente los indicadores de la violencia social previa e institucionalizada. En este caso, la inconformidad social no inicia la violencia, por el contrario, surge para que esa violencia cese. Y este pensamiento, en mi opinión, es de suma importancia, lo voy a repetir, para que podamos entender cuál es la trascendencia del legado del pensamiento de Montemayor. La inconformidad social no inicia la violencia, por el contrario, surge para que esa violencia cese. Y como violencia institucionalizada, él entendía no en la gran diversidad de lo que puede comprenderse la negación de la pobreza, factores como la desnutrición, el desempleo, el analfabetismo, la marginación, la carencia de servicios de salud, la vivienda deficiente, los servicios públicos, la desigualdad social extrema, la pérdida de talla o estatura en núcleos rurales e indígenas, y en fin, todo lo que sabemos es una realidad en gran parte del país. A partir de su tesis, Montemayor fue contundente al rechazar la calificación de terroristas con la que la derecha refería a los militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Ejército Popular Revolucionario. Su pensamiento marcó y continuará marcando a varias generaciones de estudiosos de las ciencias sociales y periodistas. En mi caso personal, fue clave para la elaboración del libro México Armado, en el que narré el proceso de radicalización de una treintena de guerrillas. Cierro esta exposición con la reflexión final que hace 2 años hice sobre el legado del pensamiento del escritor. Montemayor nos dejó las claves históricas para comprender nuestro posible futuro. Y sobre todo, yo aquí haría un paréntesis, en esta víspera de elecciones presidenciales es cuando es más importante revisar la obra de Montemayor en este sentido. Su muerte no ha de significar, sin embargo, el olvido de sus ideas, sino por el contrario, la consolidación de su ideario como una poderosa arma de análisis social que necesariamente abona a favor de las mejores causas del pueblo de México. Y esto lo digo porque como todos o gran parte podemos percibir, es probable que regrese el PRI al poder en las siguientes elecciones, o si no llega el PRI al poder, por lo menos que la mano de la derecha se endurezca más contra los movimientos sociales y los procesos y los movimientos sociales en proceso de radicalización. En ese sentido, por eso yo considero que afortunada y desafortunadamente la obra de Montemayor cada día nos va a ser más necesaria para comprender nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy mi hijo, soy mi linaje, soy mis abuelos. Soy la misma lluvia de amor que despadezó a mis abuelos. Soy mi segundo hijo, soy una lluvia en silencio. Soy una página que nunca he leído y llueve sobre mi alma. Soy Nicandro, el velador de mi barrio, que al embriagarse habla sentado en la tierra conmigo. Soy mi memoria excitada que llueve, soy el grito que llueve, esta aflicción que se destruye, el viento más soberbio y humilde que el rayo, invisible como la vida que lo sustenta. Soy esta lluvia, este rumor de la piel, cuando siento el vacío de la otra piel y no se funde, no se pierde, cuando siento el sudor que llueve y se ensordece contra la carne desesperada como llamas, cuando el semen ilumina y el espasmo nos destruye, como si una luz atroz, un rayo intratable, hiriese a una estrella. Soy el grito que nadie escucha en la tormenta, el grito que son las venas excitadas, la voz que se despedaza y eufórica se vierte cuando llueve, como el suicida que se corta las venas. El viento que pasa, el viento que se exalta, el viento, la voz andrógina que no se amarse,
el viento que se recorre a sí mismo y no padece, el que sabe que lo efímero y lo eterno son una pupila y una retina, una sola tormenta que cae y se ensordece en sí misma, un hombre mismo, un instante solo, una memoria que no siente la lluvia ni el fuego, pero que es más poderosa que el silencio, pero que llueve poderosa sobre la muerte. Oda sexta del libro Las armas del viento de Carlos Montemayor. Solicitamos la presencia de Julio Mata Montiel. Bueno, más que nada, primeramente, pues el reconocimiento es para el maestro Carlos Montemayor, aquí a Susana, en nombre de todos nosotros. Como Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, es muy importante para nosotros el trabajo del maestro, porque allá en la zona, en lo que se llama Costa Grande, la zona de Atoyac de Álvarez, hay más de 450 detenidos desaparecidos. En todo el estado de Guerrero son más de 652 casos, y el trabajo que nos dio Carlos es el dejar esta muestra, ¿no? El evidenciar el terror de Estado que se viene viviendo desde esos momentos hasta hoy, y que no cesa. Ya decía Laura, ¿no? En ese momento era el PRI, viene el PAN con en este gobierno más de 60,000 muertos, más de 10,000 desaparecidos, y todavía nos falta este año el panismo y viene el priismo. Creemos nosotros que es muy importante tener viva esta obra de nuestro maestro Carlos Montemayor, y les informamos que vamos a hacer cada año un evento en ese sentido, y les vamos a pedir a los que están aquí con nosotros que nos acompañen, a todos ustedes que nos acompañen igualmente el próximo año, y vamos a intentar hacer otro tipo de eventos, otro tipo de actividades con cada una de las personas que fueron vinculadas, que estuvieron presentes en la obra en diversas partes del país. Si de eso principalmente quisiera leer un mensaje que nos manda la Fundación Diego Lucero, que es otra organización de familiares de desaparecidos, de víctimas de violación graves a los derechos humanos, Blanca Hernández, que preside esta organización, en estos momentos ha sido hostigada por el trabajo que están realizando. Están presentando casos de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales y tortura ante la Comisión Interamericana. Diego Lucero, Fundación Diego Lucero, homenaje a Carlos Montemayor. Hoy que rendimos homenaje a Carlos Montemayor en el segundo aniversario de su fallecimiento, en momentos de grave crisis nacional, se lleve luminoso su recuerdo, su legado, que nos hacen reiterar que él, como decía Bertolt Brecht, es de los imprescindibles. Además, Carlos es de los que nunca mueren, pues con su ejemplo de vida está presente en las luchas ciudadanas por una sociedad mejor. Reciban un solidario saludo de la Fundación Diego Lucero, Asociación Civil, sus familiares directos y todos aquellos que se entienden a Carlos Montemayor como propio, que apreciaron de cerca su solidaridad sincera, su calidad humana, su decidido compromiso. Carlos Montemayor, a quien nada humano le fue ajeno, nos legó múltiples aportes en la ciencia, en el arte, y al lado de ese imprescindible legado nos mostró el valor de vincular conocimiento con práctica social. Todo como parte de los esfuerzos colectivos para lograr que México sea un país mejor para todos, sobre todo para los más desprotegidos. Carlos Montemayor siempre estará presente en la memoria del pueblo mexicano, en sus esfuerzos por una sociedad mejor, en todos los ámbitos de la realidad, en sus luchas contra las injusticias y por una verdadera transformación social. Verdad y justicia, no a la impunidad. Blanca Hernández, presidenta de la Fundación Diego Lucero. Muchas gracias. Bueno, cedemos la palabra a la señora Susana de la Garza,
para cerrar este homenaje. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes, que fue, de verdad, me movió así como muchos sentimientos, muchas emociones. Y bueno, quiero agradecer también a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por el espacio que nos prestó para llevar a cabo este evento, a Julio Magda, quien fue quien me invitó, a las organizaciones sociales que realizaron este sentido homenaje y no olvidaron la fecha de partida de Montemayor, la fecha de partida de ausencia física, pero él está aquí, él sigue y lo percibimos, lo sentimos. Esta reunión es una forma de honrar la memoria del constructor de la paz, del defensor de los derechos humanos, del promotor de las lenguas indígenas, del analista político, del poeta, escritor, cantante, en fin, del hombre siempre congruente con su pensamiento, palabras y vida. Y la mejor manera de hacerlo es leer su obra, sus artículos son vigentes, escuchar su canto, respetar al otro aunque lo piense como uno. Yo había hecho, bueno, un pequeño escritito, pero yo creo que aquí me quedo, porque la verdad fue magnífica la participación de todos y cada uno. Y bueno, hermosas las citas, todo como que lo pensaste, fue muy bonito. Les agradezco mucho. Tenemos una participación más de la red de alerta temprana. Le pedimos a Adrián Ramírez López, presidente de la ALIMED y coordinador de esta red, que haga uso de la palabra. El privilegio de los informes secretos es descubrir la vida como una novela en la que hacemos la historia. Es recordarte, Carlos, buscando la forma de que el que es escritor, investigador, es investigado, y es investigar quiénes te investigan. Es curioso esta capacidad que tuvo él de relatarnos, me imagino las angustias de saberse seguido, perseguido, investigado, acosado, y burlarse de todo eso, ¿no? Hacer de eso una novela y una historia como si él fuera un asistente participante de una investigación donde él ve cómo lo van siguiendo, cómo lo van buscando. Es desnudar las falsas verdades de informes secretos y llevar al extremo del humor a los agentes de inteligencia y sus inteligentes deducciones. Cuando ustedes se acercan a leer las deducciones de los agentes de inteligencia, pues es así como una novela de humor negro, divertida, donde nos da risa, donde nos da coraje, pero nos da una necesidad de sorprendernos de la capacidad de asombro que podemos tener de cómo se fabrica o se construye una investigación de los servicios secretos de inteligencia y de lo que se ocupan, ¿no? Esa es una parte muy valiosa que rescatamos, Carlos. De tanto en tanto también te decimos que nos damos una cita contigo, y eso con mucha frecuencia, para que nos ubiques en los nuevos contextos, esos que tú tampoco sabes ahora y que metodológicamente nos ayudas a que juntos los vayamos descubriendo. Es curioso, pero leer a Carlos Montemayor es como tratar de no leerlo sino verlo, estar en una reunión con él, conversando y aprendiendo a saber escuchar, a saber a sentir, a saber acercarse a sentir lo que está sintiendo la gente y a la vez desdoblarse para tener la capacidad de subjetivar lo que la gente le da en un testimonio, lo que la gente le da en una apreciación, una información. Es verlo en reuniones de trabajo para tratar de contribuir con aportes
pero también de seguir investigando, y es también verlo a él cómo podía llegar a tantos niveles, a tanto nivel de información, a tanto nivel de riesgo y de compromiso y lograr salir adelante, Esa es parte también de esos aportes que tenemos que aprender de él. Ese Carlos de carne y hueso, humano convertido en literatura e historia. Nuestro homenaje es el deseo de luchar y conquistar la posibilidad de que cada uno haga lo que corresponde en la lucha por la emancipación de los pueblos. Es el secreto y el privilegio de ser pueblo. Quiero comentar que yo me acerqué a la poesía desde los derechos humanos y me acerqué con Carlos para que me diera una opinión de un libro que estaba preparando con compañeros porque queríamos hacer un trabajo sobre eso. Y él formó el libro en su paquete de tantas cosas que tenía que hacer y demás. Y finalmente salió Poemas Disonantes, que es el último prólogo que yo sé que prologó Carlos Montemayor de ese libro. Nos dio un legado y nos dio la responsabilidad de sacarlo adelante, y de alguna manera él me descubre y me acepta como poeta, como escritor, con ese compromiso. Y yo creo que él también no se descubre y se reconoce como defensor de derechos humanos, como ya bien Susana lo dice, pero es que todos vamos descubriendo a Carlos Montemayor y cada uno a compartir un pedacito va haciéndose un gran conocimiento de los secretos de un hombre público que fue Carlos Montemayor, y que hoy Susana viene a conocer y a descubrir cada vez más en cada encuentro que contiene con personas, con anécdotas nuevas, con cosas que van saliendo. Carlos Montemayor también pasa a la historia con su peritaje en esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso de Rosendo Radilla, y donde hace perfectamente un esquema y un panorama de lo que es la guerra sucia y el contexto político-militar del momento en que fue desaparecido Rosendo Radilla y del momento actual. Entonces, en ese sentido, es la gran cantidad de aportes que nos da. Y otra cosa que era muy difícil a Carlos poderle dar las gracias o externarle nuestro agradecimiento. Era difícil, o sea, había poco tiempo siempre, y cuando entraba uno de esos tipos de cosas, pues más bien trataba de vamos a sacarle provecho a las cosas, y no había tiempo de agradecerle. Hoy, como no está, nos podemos atrever a agradecerle, a darle las gracias a Carlos Montemayor, quien nos acompaña a contar las voces de las luchas del pueblo. Nuestro reconocimiento por su compromiso y por haberse convertido en parte de la historia. Carlos es historia que pasa a la historia, a contar la historia misma. Gracias por darle a los luchadores, Carlos, a los luchadores sociales, la trascendencia de transformarlos en letras, en grito, en voz para que todos lean, los escuchen, convertirlos en letras y con ellas sacudir la conciencia y construir la lucha. La historia escrita día a día y en acción, en esfuerzo por contribuir a que la historia sea algo más que el recuento oficial de la interpretación de los intelectuales orgánicos. Nuestras tristezas se suman a las de familiares y amigos, y reconocemos que al resistirnos a tu desaparición el 28 de febrero del 2010, comenzamos tu búsqueda y reavivamos tu presencia en todo el legado que sigue siendo tu pensamiento y tu obra. Descubrimos en la historia reciente de México la historia de Montemayor, que hoy pasa a la historia y es nuestro presente. A Carlos Montemayor nuestro agradecimiento por su contribución a la causa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Gracias por tu amistad, gracias por tu esfuerzo, y estamos aquí presentes y agradecemos a todos ustedes el que nos escuchen y lo tengan presente también. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Ahí estaba su cuerpo con él, atento, esperando algo, innegable, profundamente verdadero, y junto a su cuerpo vio que las manos tocaban la roca. Le pareció entender esa roca, esa tierra del mundo, ese pedazo de sangre blanca, cubierta de tierra,
de hojas y concreta para entender la vida que se acerca a la nuestra. A la de todos los que seguían gritando de pie, armados, en muchos ejidos, en muchos pueblos, en muchos cuerpos con la espalda rota, con sus huesos estallados, sintió otro golpe en la garganta. Era un dolor como la oscuridad que perfora la luz. Era el grito que quemaba, un sol que desde su sangre quería arder, como si su llama fuera hacia la oscuridad de todo fuego, tiene su raíz. Caía con su cabeza caliente sobre la peña limpia, como un destino que se imponía, la misma lucha que brotaba del grito que ardía en su boca, en su espalda, en su pecho, negándose a caer con el mismo ardor, negándose a caer con el mismo ojo incólume de soles que trataban de brotar desde sus manos apoyadas en la tierra, en la roca, gritando por hacerlo, gritando que falta mucho por hacer, por hacer, por hacer. De Guerra en el Paraíso, Carlos Montemayor. Porque la violencia de Estado humilla, mientras exista la impunidad, serán requeridas las llaves de urgente. Mientras se siga criminalizando la lucha social, habrá mal de piedra. Mientras siga militarizado el país, requerimos de un operativo en el trópico. Mientras se sigan violando los derechos humanos, necesitamos las armas del alba. Mientras no se respeten a las comunidades indígenas, volverán la tormenta y otras historias. Mientras no aparezcan los 1.200 desaparecidos y no se haga justicia, volverá la guerra en el paraíso. Como hombre de gran sensibilidad, también amó la música. Fue un excelente barítono y un tenor. Y sobre todo la distinguida presencia de la señora Susana de la Garza, esposa de Carlos Montemayor. Muchísimas gracias, pero sobre todo la presencia de todos ustedes. Carlos Montemayor no ha muerto. Carlos Montemayor es de los hombres que nunca mueren, como decía Bertolt Brecht. Muchísimas gracias, Julio, por este bellísimo homenaje que AFADEM ofreció con todo cariño, de una manera muy humilde, pero con todo el corazón. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. No sé si el alejarme me enloquece y por eso habré venido por un último adiós. Yo no quiero por ello entristecerte, pues sé que es un martirio para los dos. He venido a decirte únicamente que aunque viva muy lejos, jamás te olvidaré. Se ha grabado en mi mente y que a cual hostia santa te adoraré. La de los ojazos negros, la de boca tan bonita, la de tan chiquito pie. La que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa, no me dejes de querer. Tú, la que al hablar tiene el dejo de la tierra que me alejo para quizás no volver. Deja que con ilusión te di un beso en esa boca, por si no te vuelvo a ver.